Buenas, ¿cómo están, gente? Acá estamos en un nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica, y cuando hablamos de filosofía tenemos que hablar también de teología, porque la filosofía toca todos los temas. Hoy me acompañan Trinidad Cornejo. ¿Cómo estás, Trini? Bien, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien. Muy bien. Y Daniel Lescano, pastor de la Iglesia Anglicana, teólogo también. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, el objetivo de nosotros hoy es tocar el tema de la unidad de los cristianos, ¿no? Esta necesidad imperiosa de la unidad de los cristianos. Yo tengo un texto como un disparador, ya se va a sumar también acá el padre Pagano, cosechar los frutos de Walter Casper, ¿no? Es aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico. Es un diálogo interesante y como disparador me gustaría leer entonces que dice: el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre ecumenismo llamado Unitatis Redintegratio de 1964, singulariza la restauración de la unidad de todos los cristianos como una de sus principales preocupaciones. El concilio recuerda que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. En este sentido, Daniel, yo pertenezco, digamos, al seno de una iglesia metodista. En general, la unidad de los cristianos siempre se trató de buscar como volver a la iglesia católica, ¿no? Como que el ecumenismo era volver a la casa común que era la iglesia católica. A mí siempre me pareció medio violento, digamos, que la unidad se refiera siempre a la Iglesia Católica como sede de la unidad, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos a ese tema? Es muy interesante porque el católico, bueno, que el padre podrá decirlo un poco mejor, pero busca esa idea de volver a la casa católica. Pero el protestante lo ve al revés. Dice, no. Tienen que venir todos a la fe evangélica, ¿no? A la parte del protestantismo. Entonces, cuando se provoca la reforma, que ese fue el gran cisma, o la gran división de la Iglesia Católica, donde surgen los cuatro grandes movimientos, ahí la Iglesia Católica dice, bueno, todo el que no es católico pasa a ser protestante. Claro. ¿No? Protestante, ¿por qué? Porque protesta la fe católica. Entonces, si bien la Iglesia Católica tuvo cismos previos con la Iglesia Ortodoxa, el gran cismo, la gran división se produce en la Reforma, ¿no? Entonces, de los dos lados. Por un lado, la tensión, ¿no? Sí. Esta de decir, ¿dónde nos aunamos, digamos? Es interesante porque se crea un profundo abismo inicialmente, ¿no? Donde hay persecuciones de ambos lados. El católico diciendo de que el evangélico protestante no es cristiano, y el evangélico cristiano diciendo que el católico no es cristiano, ¿no? Entonces se provoca una fuerte división. Nosotros lo hemos vivido hasta no hace mucho. Yo recuerdo hace 20 años atrás todavía se veía en las puertas de las casas aquí en Salta cartelitos que decían: somos católicos, no aceptamos ninguna otra religión, porque había un fuerte movimiento de ir casas por casa. Sí. ¿Por qué? Porque el evangélico creía que el católico no era cristiano y el católico rechaza, dice, no, ustedes no son. Entonces pega un cartelito diciendo, mirá, no aceptamos ninguna otra religión, ¿no? Entonces había una separación todavía la hay, tenemos que ser honestos. Y si bien todo lo que vivimos, sobre todo en este tiempo, ha acercado mucho las partes, creo que todavía hay... Falta mucho Falta mucho, trayecto, ¿no? Falta mucho.
Treni, vos pertenecés a otros ámbitos de la fe cristiana, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo lo vivís vos al tema de la unidad de los cristianos? No solo en la parte teórica, porque sabemos que también estudiás ciencias sagradas, sino también en la vida práctica, ¿no? Bueno, yo tengo 25 años, así que hace 20 años no me acuerdo nada. Puedo hablar de mi experiencia bastante reciente. Y yo personalmente veo bastante unidad entre los cristianos y nunca había escuchado esto de que un protestante no es cristiano o que un protestante me diga que yo no soy cristiana por ser católica. Nunca me había pasado, o sea, nunca lo había escuchado de verdad. Sí es verdad esta negación de ceder ante, digamos, las ideas del protestante, como que la falta de querer dialogar. Sobre todo hago media culpa por los católicos que al estudiar poco sobre su fe se encuentran sin recursos, cuando se encuentran con una persona de otra religión, entonces prefieren evadirlo. Pero sí veo bastante unidad. ¿Es por desconocimiento o por un rechazo? ¿Qué decís vos que se da eso? Yo pienso que ¿Que no es se por... conoce la fe del otro? Yo pienso que es por es temor, pero por desconocimiento, digamos. Porque por ahí, ¿qué pasa con el protestante que conoce bien la Biblia y el católico que le estudia poco se siente como invadido cuando empiezan las citas bíblicas, ¿no? Los Biblias. Como uno cita algo, yo todavía en mi grupo de amigos, que parece evangelista, es como que suele connotarse ese saber de Biblia a un evangélico, un protestante. Y sin embargo, con esto ya le damos el saludo al querido padre Pagano. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo estás, padre? Bien. Empecemos por estas cuestiones básicas, porque a ver, el hambre del pobre no tiene religión. El hambre del pobre y el pan que va a comer el pobre no es evangélico, ni católico, ni luterano, ¿no? Cómo estas necesidades humanas, básicas, nos llevan a nosotros también a ampliar un poco el horizonte mental del cristianismo para, bueno, tener un punto de partida existencial, que es el hambre del pobre, ¿no? En esta situación de unidad de los cristianos, Pablo. Creo que es un punto de partida muy bueno para la experiencia concreta de la unificación de los cristianos, de la unidad de los discípulos de Jesús, de los que creemos en que Él es nuestro Maestro y Señor, comenzar por la realidad, ¿no es cierto?, que nos urge, que es la defensa de la vida, ¿no? Y si tomamos el tema, por ejemplo, de la urgencia de dar vida a los que la tienen amenazada, incluyendo incluso la tierra, ¿no? Porque la crisis ecológica nos plantea unas urgencias en donde ciertas discusiones, si bien son importantes, son tenidas en cuenta en ciertos niveles, no deberían molestar, diríamos así, un proceso de solidarización de los que creemos en Jesús, ¿no es cierto?, en pro de la vida. Y esa experiencia desde las bases sería una buena forma del acercamiento afectivo de los cristianos en sus distintas denominaciones y tradiciones, de modo tal que perdamos ese miedo de que se hablaba al principio, o de que nos encontremos en las riquezas que cada uno tiene y no en la acusación de lo que el otro no tiene, ¿no? Juan 23, que impulsó el Concilio Vaticano II, decía precisamente, si nos fijamos bien, son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Por lo tanto, con ese punto de partida y desde la necesidad de atender todos a la vida como hizo Jesús, creo que podríamos empezar o ver, si ya está empezado, un camino de amistad que es mucho más fructífero, incluso en el orden del acercamiento y de la comprensión mutua, que las discusiones teóricas, que no las niego, pero que tienen que tener un momento, un espacio, etcétera, ¿no?
Daniel. Sí, creo que es claro, lo vemos tanto en Corintios como en Romanos, y empezamos ahí, te cuento algunos textos. Bueno, no serías evangélico. Bueno, si es no raro lees, porque ¿no? soy anglicano en realidad, que es de las iglesias históricas. Sí, sí. Entonces estamos medio en el medio ahí nosotros, ¿no? Porque yo uso cuellito, soy presbítero de la iglesia anglicana, yo uso cuellito, tenemos estola, Sí. las celebraciones son muy Ni tan similares. evangélico ni tan católico. Pero sí nos consideramos evangélicos, pero al fin somos cristianos, ¿no? Creo que tanto Romanos como Corintios hablan de que somos un mismo cuerpo en Cristo, porque lo que nos une es Cristo. Y eso le da sentido, todo tiene sentido en Cristo, el centro es Cristo, la cruz de Cristo, toda la creación está pensada en Cristo, en la muerte, en la crucifixión, en la resurrección de Cristo. Todo tiene sentido ahí, todo apunta, lo anterior y lo posterior, todo apunta a Cristo, ¿no? Entonces, somos un mismo cuerpo en Cristo porque creemos en Cristo, por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Y como decía el Padre, tenemos más cosas en común, teniéndolo solamente a Cristo como el punto que nos une, ¿no? Mira, te hago una pregunta que después la hago extensiva también, porque sin ánimo de polémica, no es muy raro encontrar sectores del mundo evangélico, que es muy plural y muy diverso, que encuentran su identidad religiosa en base a una especie de militancia anticatólica, digamos así. Que, yo lo digo lamentablemente, circula mucho, digamos, que el evangélico promedio tiene su identidad en base a, bueno, ¿qué estás haciendo en contra de la fe católica y de la Iglesia católica, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, como un pastor evangélico, eso de, de cobrar identidad en base a la confrontación con un hermano, en definitiva? Porque ¿quién soy yo para decidir o para dictaminar quién es y quién no es cristiano hijo de y Dios, quién no? digamos? Claro. Yo creo que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? De hecho, yo nací dentro de una familia evangélica pentecostal, bastante extrema, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy conservadora en su creencia y muy legalista en muchas cosas. Y creo que eso ha ido transformando a través de los años, ¿no? Incluso esta mirada con el católico, ¿no? Como dije al principio, yo crecí creyendo que el católico no era cristiano, pero en serio, o sea, crecí creyendo, y vos decís no lo viviste mucho a esto de que el evangélico... Qué buena afirmación de ella, no vivió esa polémica. No lo viste, pero hoy en día, entre muchos de los evangélicos van a decir que el católico no es cristiano, ¿no? Y es interesante, yo me acuerdo estudiando teología, incluso me tocó visitar, estaba haciendo un estudio sobre diferentes religiones, y me tocó visitar un padre en Tigre, en Buenos Aires, y era como, yo no podía creer lo cristiano que era, ¿me entendés? Pero esa de no entender de que el cristianismo es el que sigue a Cristo y no una religión o una denominación, ¿no? Pero creo que en el tiempo ha ido como transformando esa visión. Y podemos ver hoy, yo veo la confraternidad de pastores acercándose al obispo. Estuve hace muy poco en una reunión con el obispo Bergoglio y hay un acercamiento, ¿no? Incluso con el obispo Carnero también, de Salta, hace muy poco acá en Salta, la confraternidad de pastores de Salta, ¿no? Vos sabés que yo en la universidad, en una de las clases, yo soy profe de los seminaristas, vos sabés, y yo les digo, bueno, háganme una lista de las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Bueno, Dios es trino y uno,
Jesucristo es el Señor de la historia, Jesús se encarnó como hombre, Dios es Padre, Creador. Bueno, me hicieron una lista de 50 doctrinas fundamentales. No. Y les pregunto y les digo, ¿cuántas de estas doctrinas conoce doña Pepa, que está vendiendo bollo en la esquina de la Loma, por ejemplo, ¿no? Entonces, como diciendo, ¿cuántas doctrinas correctas, después de cuántas doctrinas correctas, uno es un verdadero cristiano? Y me parece que, como dice, ¿no?, rescatar la figura de Cristo central, desde una mirada ya un poquito más, digamos, como estudiante de religión, Trini, ¿cuál sería para vos el centro donde los cristianos tenemos que dialogar, nos tenemos que encontrar, el terreno en común, digamos? Y bueno, el terreno común es Cristo, ya creo que lo dejaron más que claro. Pero lo que yo pensaba cuando, digamos, se fue yendo el tema de ecumenismo a diálogo, no es lo mismo el ecumenismo que el diálogo interreligioso. O sea, el ecumenismo lo que busca es la unión de las iglesias. Y para mí, personalmente, como estamos lejos en ese aspecto, por todas, digamos, las diferencias teóricas que tenemos, pero sí donde, digamos, tiene que perseverar este esfuerzo es en el diálogo, en este diálogo y, como decía el padre Pagano, en esta afectividad entre cristianos, en esta fraternidad entre cristianos, que ahí es donde yo creo que sí se puede hacer. Y hoy en día tenemos muchas luchas comunes, digamos, por las características del mundo de hoy, sobre todo la lucha por la vida. Entonces, en eso, sobre todo en eso, hoy en día, en concreto, tenemos que unirnos como cristianos. Ahora, si queremos ir a lo básico en cuanto a lo teórico, yo creo que lo básico es que todos seguimos a Cristo y buscamos seguir el ejemplo de vida de Cristo, o sea, su evangelio. Como que ahí estaría como la base. Yo les pregunto a ustedes que hacen teología, porque acá Casper rescata en este libro, Cosechando los Frutos, los diálogos que fueron teniendo las distintas confesiones protestantes con la Iglesia Católica, y no aparecen acá, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, que, bueno, no sé si están dentro de lo que es el protestantismo, los evangélicos, y bueno, no parecerían tener todos la misma vocación de diálogo, ¿no? Recuerdo un texto que he leído cuando era chango de Ratzinger, que se llamaba Dominus Jesús. Y particularmente, yo ahí, más o menos estudiando la historia, supe que eso fue un retroceso con respecto al diálogo ecuménico, porque ahí Ratzinger afirma que propiamente solo la Iglesia Católica es propiamente iglesia. Es decir, las comunidades cristianas son congregaciones eclesiales, pero no pueden tener el título de iglesia cristiana. Y bueno, muchos teólogos evangélicos dijeron que eso fue un retroceso con respecto al Concilio Vaticano II. No sé, te pregunto, Pablo. Sí. El mismo Concilio Vaticano II hace una distinción entre iglesias y comunidades eclesiales. Y está en un punto de muy difícil solución, porque es la del ministerio y el reconocimiento apostólico del ministerio. La sucesión apostólica, no solamente en la comunión coherente de la transmisión evangélica, sino también de la realidad concreta, histórica, ¿no?, de la sucesión por la imposición de las manos y de la no separación, etc. Entonces, el Papa, bueno, no era Papa, Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Dominus Jesús, quiso hacer una distinción como trayendo una cuestión del Vaticano, pero la reacción fue comprensible porque, diríamos, en el diálogo, el uso de las palabras iglesia ya se ha hecho tan aceptado y común, ¿no es cierto?, que volver a hacer definiciones poco excluyentes es chocante, ¿no es cierto?, al afecto ecuménico y al camino ecuménico.
Por supuesto que Ratzinger siempre ha sido un teólogo sumamente profundo y hay que respetar esas afirmaciones, pero no pensar que ahí que tiene que quedar todo plantado, ¿no es cierto? Y a partir de allí volver a tratar de hacer. Yo pienso que se puede seguir caminando. Hay veces en donde el magisterio dice nos plantamos acá en este punto, pero de hecho el espíritu sigue suscitando en los que piensan, en los que experimentan y todo, más caminos que una decretal, ¿no es cierto?, prudencial o de lo que se trate, ¿no es cierto? Entonces a mí me importa mucho más cómo sigue avanzando el Espíritu Santo en la experiencia de la unidad real de los cristianos que van tomando sentido del amor, de la comunión, por las urgencias de la vida, ¿no es cierto?, las marchas de las aquí, disquisiciones de los teólogos, digamos. Y eso es importante que lo sigan trabajando a nivel de laboratorio, ¿no es cierto?, por decir así. No hay que desconectarse de esas cuestiones, pero el mundo sigue viviendo en la experiencia, yo llamaría popular, es decir, de la gente, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Entonces me pongo, por ejemplo, en el caso que uno ha tenido muchas veces como pastor, que compartir con hermanos evangélicos, por ejemplo, la pena, el duelo de la muerte de alguien, ¿no es cierto?, en un barrio, por ejemplo. Y entonces ahí está el pastor y ahí está el cura, y tenemos que tener ya elaborado entre los pastores, entre los sacerdotes y el pueblo de Dios, una dinámica de aceptación en la oración por este hermano, ¿no es cierto?, que el problema de si el purgatorio o no el purgatorio lo dejemos para no necesitan la encíclica, ¿no?, digamos. Está y aceitada eso es en la importante, vida, animarlo. Entonces, esa señora que vende bollos, que vos deciste, ¿no es cierto?, en la Loma, etcétera. Yo conozco Barrio La Loma, ¿no es cierto?, y la Virgen de Guadalupe y todo eso. Tiene un instinto de fe, ¿no?, muy fuerte, que puede ser fuertemente ecuménico, siempre y cuando no ataquen los de otras confesiones sus propias convicciones. Mira, entonces allí el orar todos juntos y el sentir en caridad y todo eso es un hecho de la experiencia que va siendo de la vida diaria, y hay que promoverlo eso. No sé si lo estamos trabajando. Yo creo que, bueno, esto es una pequeña colaboración a pensar estas cuestiones. Ya te voy a preguntar cómo podemos pensar la unidad desde Monseñor Lira. También al pastor le voy pidiendo que vaya preparando algún texto bíblico que podamos leer, ¿no?, como disparador de la unidad. Y bueno, y a Trini también algunas vivencias que vamos teniendo. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño corte? Y enseguida continuamos acá. Obviamente que seguíamos charlando ahí en el corte, porque es un tema que es interesantísimo, y acá el pastor nos estaba iluminando un poco. Pachi, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, tenemos una pregunta extensa, pero es interesante, por eso la voy a leer toda, ¿sí? El señor Elías Jesús, justamente se llama Jesús, de segundo nombre, ¿no? Dice, Elías, profeta. Si el cristianismo es una religión de Oriente, ¿con qué bases discuten sobre religión corrientes católicas, apostólicas, romanas, anglicanos, luteranos y etcétera? ¿No son puntos de vista occidentales sobre una idea oriental? ¿No sería como discutirle a un chino sobre budismo desde Salta? Esa es la pregunta. Y abajo dice, una idea o una religión es inherente a una cultura con sus costumbres e idiosincrasia y no es universal en ningún caso. Esto opina el señor Elías Jesús, ¿no? Mira, el que quiera hacerse cargo, responde. Sí, es muy interesante plantear de que es algo de Oriente llevado a Occidente. Ahora, me baso en los mismos dichos de Jesús. Jesús dijo, vayan y lleven la buena noticia a todo el mundo. No dijo que quedaba solamente para el Oriente. De hecho, inicialmente, antes de Jesús, estaba solamente enfocada en los judíos. Pero cuando viene Jesús, Él cambia. Él dice, ya no es más para los judíos. Ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Él dice, somos todos iguales. Y esto, la salvación, está abierta para todo el mundo.
Entonces, ¿qué dice él? Salgan y lleven la buena noticia del Evangelio de Cristo, ¿no? Pastor, tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Cómo le va? Jonathan, ¿cómo te va? ¿Cuál es su nombre? El prestigioso grupo que tenés ahí. Me alegra de ver a tantas personas y haber tocado un tema tan importante y que nos toca muy de cerca, especialmente acá en la provincia de Salta, creo un poco religiosa, ¿no? Una pregunta para el padre Pagano, ¿cuál sería, o si es que puede tomarse después de esta cuarentena, una nueva mirada de la Iglesia, o la cuarentena va a ser un proceso más en la vida del católico, o quizás la cuarentena, estos tiempos, no sé, más de 100 días que estuvimos los católicos pensando, encerrados, quizá la gente mayor que no puede ir muchas veces a misa, me incluyo, por problemas de salud, no va a producir, tal vez, digo yo, un antes y un después para la Iglesia Católica, llamada Apostólica Romana, ¿no es cierto? O esto va a ser un momento más, nada más, y no va a significar nada. Saludo al padre Pagano de Barrio Norte, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, también sin que olvidemos la pregunta primera, que te puede seguir contestando o profundizando, esta de Carlos es también muy importante. Nosotros tenemos una de las personas que está haciéndole pensar a la Iglesia Católica después de la cuarentena o la pandemia, que es el mismo Francisco, ¿no? Que está haciendo planteos no solamente a la Iglesia, sino al mundo. ¿Cuáles son las cosas que se ponen de relieve o que salen a la luz en la prueba de la pandemia, tanto que son negativas o que hasta pueden ser vergonzosas, como las que son positivas, como toda la movilización de la solidaridad y todo eso? Entonces la Iglesia tiene que, en cada lugar local, ahí sí caracterizando sus condiciones culturales, por ejemplo, tiene que repensarse bien cómo sale, no solamente cómo sale, sino cómo nos estamos preparando y qué semillas estamos poniendo para que fructifiquen en una nueva normalidad, como le llaman, no sabemos cuándo. Y en ese sentido yo soy de la idea, lo hemos conversado en distintos grupos, así, que una cosa que se pone muy de relieve es qué vigor tiene la Iglesia, y también lo serán los hermanos evangélicos, ¿no es cierto?, o anglicanos, qué vigor tiene la Iglesia en las casas. Padre, vamos a escuchar una llamada que tenemos Sí. y continuamos la reflexión. Buenas noches. Hola, Carlos de Zona Sur. Voy a ser Carlos. breve, por favor. Con mucho respeto, lo que quiero preguntar al grupo invitado, cuando un grupo de personas molesto por sus motivos, por la enseñanza de Jesús en aquel tiempo, le piden una señal. Y él dice, hipócritas, ¿por qué me piden una predicción? Sin embargo, ustedes cuando levantan la vista al cielo, saben predecir si va a llover o no. Entonces, ¿por qué se niegan a predecir el resultado de sus injusticias? Por eso ninguna señal les daré. Y bueno, también me acuerdo de eso de los ciegos que guían a los ciegos. ¿Qué me puede decir, por favor? Pachi. Sí, bueno, había una aclaración de la pregunta anterior. El señor Elías Jesús dice que Jesús es el apellido de él, Bueno. y que Más su tranquilo. familia es de Jerusalén y de Damasco, Mirá en Siria. vos. Así que por eso quería aclarar eso. Bien, no entendí un poco tampoco. la cuestión La que pregunta. nos Tampoco planteaba entendí. Carlos, ¿no? Pero ¿Cuál Carlos? el último Carlos, porque los Carlos están como ahí llamando mucho. Como que no, la verdad que no, parecería como que el cristianismo se tiene que hacer cargo de sus injusticias, ¿no? Para poder hablar de Dios, algo así. Bueno, yo creo que todas las instituciones humanas, ¿no? Yo creo que
no sé, haciendo referencia a la primera pregunta de Carlos. Bien. Creo que el cristianismo trasciende la cultura, es una cultura en sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida en sí mismo, planteado en la Biblia. Mira. ¿No? Entonces, indistintamente de la cultura que yo tengo también la cultura del cristianismo. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Entonces soy argentino, salteño y cristiano. Y por ser argentino tengo una cultura, por ser salteño tengo otra cultura, por ser cristiano tengo otra cultura. Mira. Entonces yo creo que el cristianismo trasciende completamente la cultura, es un estilo de vida, ¿no? Y creo que el hecho de el ser cristiano tiene que ver con la fe en Cristo, ¿no? Eso es lo que venimos diciendo desde el principio, es el fundamento que nos lleva a decir que somos cristianos, tiene que ver la fe, en creer de que Dios, siendo Dios, nos amó, mandó a su Hijo, porque nosotros no éramos lo suficientemente hábiles, no lo somos ni lo vamos a hacer para conseguir el perdón ni la salvación. Y nos amó tanto Dios que mandó a su Hijo para pagar el precio por eso, ¿no? Y darnos el perdón de pecados y la salvación, la vida eterna con Él a través de la resurrección, ¿no? Eso es el fundamento de la fe. Mira, recuerdo un texto de Juan Pablo II a raíz de esto de la fe y cultura, que es importante en Latinoamérica. Ya te voy a preguntar, Carlos, sobre el tema de Monseñor Lira, cómo poder pensar el Evangelio en la cultura. Juan Pablo II dice, la fe no es cultura, pero se debe hacer cultura. Es decir, una fe que no echa raíces en los pueblos, que no recupera, digamos, las vivencias, la cultura popular, el horizonte existencial de un pueblo, no merece llamarse fe. Pablo, Monseñor Lira, ¿qué tiene para decirnos al respecto? Mira, yo tengo primero colgado el tema de Carlos Zona Norte, para responderle a él. Me parece que es una pregunta muy interesante. Uno está pensando, y lo conversamos así con los colegas, con los alumnos, con los hermanos de la experiencia de la fe, que hay que aprovechar la vitalidad que la fe está recuperando en las familias, porque al estar de alguna manera filtrada la entrada a los locales comunes, en donde la experiencia de la fe se hace social, pero no siempre necesariamente comunidad, ¿no? Porque en nuestras misas, cuando hay mucha gente, sí, nos saludamos, pero la vida de comunidad se vive en el lugar donde uno crece humanamente, o donde vive, diríamos, donde echa raíces, ¿no es cierto? Entonces, eso que de América Latina llama comunidades eclesiales de base, tiene su inicio precisamente en la experiencia de la fe en familia. Es interfamiliaridad, pero a partir de una familia que ha ido perdiendo esa vitalidad de la experiencia de la fe. José Marins, el cura brasileño que viene trabajando con las comunidades de base desde Medellín y todavía sigue con sus más de 80 años reflexionando eclesiológicamente, dice: la iglesia, por ejemplo, católica, ha perdido las raíces entre las casas, ¿no es cierto? Entonces, la práctica sacramental, etcétera, se hace sociológica, bautismos, comuniones, pero no se asume en el hogar. Entonces, los evangélicos le llaman células. Claro, grupos caseros, muy importante, porque la idea es que estas células tienen que cobrar incluso autonomía relativa, pero para poder autogestionarse, y por lo tanto se les reconoce al bautizado y a los ministerios, incluso reconocidos de dirección, etcétera, por parte de la parroquia, del obispo, se les reconoce una responsabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que seguir vigorizando una madurez y una adultez en la vida de la fe.
Y eso es muy importante y yo no sé si lo estamos pensando así, es decir, si salimos ya con un proyecto, Claro. ¿no?, armado o más o menos diseñado y una primera experiencia, ¿no? Mira, no te me escapa la pregunta de Monseñor Lira, que me Sí, parece importante. Tenemos un llamado y me respondes. Bueno. Buenas noches. Hola, yo soy Carlos. Hace rato no entendieron lo que quise decir. A ver, Carlos, bien. La voy a ser breve igual. Quiero ser claro, por favor. A ver, en mi caso, Jesús es lo primero, lo único del mundo. Pero no concuerdo. Bueno, lo que quiero decir, se dice, creer y serás salvo. Que hay que creer y que hay que tener fe y con eso voy a ser salvo. Yo lo veo que primero tengo que creer en el hombre que es Jesús, que Él es el Mesías y que Él da toda la buena enseñanza, lo mejor. Y después ya recién yo sigo, porque Él es un camino, hay que seguirlo a Él es un camino cósmico que hay que vivirlo en carne propia. Por eso dice, cuando un grupo de personas le interceptan a Jesús y le piden una señal a Jesús, Jesús les dice, hipócritas, me piden una predicción, sin embargo, ustedes cuando levantan la vista al cielo, pueden predecir si llueve o no llueve. Entonces, ¿por qué se niegan a predecir el resultado de sus injusticias? Ninguna señal les daré por eso. Y después habla de los ciegos que sigan a los ciegos. A ver, ¿qué me pueden comentar ustedes, por favor, a un ignorante como yo, que tengo 3er grado apenas? Gracias. No, Carlos, muchas gracias. No, igual no creemos que sea un ignorante. Y yo creo que el texto dice otra cosa, igual. No sé mucho del tema, pero, No, sí. Pastor, a ver. Sí, va por ahí. A ver. En un momento estaba pidiéndole una señal. No, pero él habla de predicciones, dice. No sé por qué mete la palabra predicción. Sí, A ver. pero está bien. Yo creo que ahora entendí un poco mejor lo que planteaba. Sí, es cierto. Lo que él plantea de alguna forma es que al que tenemos que seguir a Jesús. No deberíamos tener religiones, digamos, simplemente seguir a Jesús. Yo creo que es muy cierto. No estamos en desacuerdo con eso. Al fin Jesús es lo primero y lo único, como decía él, lo único en el mundo, ¿no? En definitiva es verdad, pero creo que también el Señor ha permitido que nos juntemos, por decirlo de alguna forma, en comunidades con identidad. Una identidad propia que define a esto que hablábamos, nuestras culturas, nuestros lugares definidos de alguna forma, ¿no? Y la misma maldad humana quizás, porque no creo que el Señor haya querido que seamos, no sé, hoy en el mundo hay más de 80.000 denominaciones, ¿me entendés? Entonces no creo que haya sido el propósito de Dios, pero sí creo que lo usa de todas formas. ¿Por qué? Porque al fin la palabra también dice que Dios usa hasta los errores que tenemos para el bien de los que los aman. Entonces hemos sido definidos así, el comienzo de las divisiones han sido malas quizás, pero al fin el Señor igual la usa para el bien de los que lo aman, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, justamente me había quedado pensando antes de la pausa, cuando dijiste que había sido un retroceso la afirmación de Ratzinger sobre la iglesia como única iglesia, la católica. Bueno, y pensaba yo que, o sea, en este sentido el ecumenismo no tendría utilidad si supusiera que entre todos digamos, sí tenés razón, y caigamos en un relativismo, en un sincretismo. Es decir, no importa la religión, lo que importa es la opinión y caer en lo que el mundo tiene hoy como relativismo, ¿no? Sí. Entonces, pasa mucho eso, por lo menos yo lo que noto, esa comprensión del ecumenismo, como decir que está todo bien. Yo no soy tan católico, para juntarme con vos no soy tan católico. Y no es así, porque uno puede decir, mira, yo de verdad pienso que esta la verdad por acá va, por algo soy católica, y a mis hijos los bautizaré, etcétera, y por algo usted es anglicano, y no significa que nos tengamos que llevar mal, pero tampoco significa que tengamos que ocultar
o sea, la verdad y en la que creemos. ¿no? Y eso no tiene por qué implicar un retroceso. O sea, a lo que voy, que no tiene que implicar un retroceso afirmar algo, La identidad, digamos. claro, que hace la identidad. Y así como, bueno, o sea, mire de ejemplo, pero en toda religión va a haber diferencias y no está mal. O sea, tiene que haber diferencias, nos unimos en lo igual, pero tampoco significa, bueno, a las diferencias las disolvamos y veamos qué pasa, porque por algo las tenemos también. Miren, acá los teólogos son ustedes, ¿no? Yo simplemente hago las preguntas. La unidad de la Iglesia, parecería una pregunta así bastante técnica, ¿no? Pero es importante resolver esto, porque yo siempre me imagino como que Dios nos ve a todos unidos realmente, a todos los que somos cristianos, nos ve realmente unidos, como una sola Iglesia, ¿no? Y cuando Él piensa en su única Iglesia, piensa en una Iglesia que ante los ojos de los hombres es invisible, esa unidad, pero ante los ojos de Dios, esa unidad es para Él visible, ¿no? Y se me ocurre preguntar, esa tensión de buscar la unidad, digamos, ¿no? de la Iglesia, que sea visible, necesaria, ¿no? Para que no sea un escándalo la desunión, ¿no? Como plantea por ahí la Iglesia Católica, ¿no? Que la desunión es un escándalo. Pero sí que esa unidad que es invisible ante los ojos de los hombres se haga cada vez más visible en el amor. Y ahora sí, ya no te me escapas, la pregunta de Monseñor Lira, No, cómo él desde su teología... Está bien por donde tú has ido encarando. Disculpa, tenemos una llamada. Ah. Respondemos a la llamada. Está bueno, sí, me A ver, encanta. buenas. Hola. Sí, Sí, ahora soy Carlos, pero de la zona norte. todos los Carlos. Yo también soy Todos Carlos, los por si acaso. sí. ¿Cómo te va? Y después de mí, y no se olvide Pagano de hablar por un tema de un señor Lira. ¿Sí? Bueno, a ver si nos Bien, llama Carlos Pagano tema. también, que es el hermano. A ver. Pagano sí tiene que hablar de Monseñor Lira, así que no se va a ir hoy sin hablar de Lira. Cuando yo hablaba de un antes y un después de esta pandemia, fíjate de que tengo 61 años, si nos vamos por hechos que lo hayamos vivido, y poner el proceso militar, que nos acordamos cómo quedó para la Iglesia antes y después, podemos irnos cómo quedó la Iglesia después de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de la conquista de América, ¿no es cierto?, buscando hechos así trascendentales, transversales, cómo quedó la Iglesia. Si bien es cierto ahora quizás hay más medios de comunicación y distintos puntos de vista quizás más aguerridos y mucho más punzantes de poder ir al cruce con la Iglesia, que antes quizás en la cruzada o te agarraba la Inquisición, donde no podías ni levantar la mano ni mirar mal a un padre, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás ahora no tenemos eso, y si cualquiera puede levantar el teléfono y decirle, mirá, ¿sabe qué pasa? Acá Carniero se quedó con menos plata, no le conviene que no haya procesión porque hay menos plata y no nos movemos, nosotros no vamos a salir a la calle, no vamos a nada, a eso yo voy, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el papel no sé si llamarle un mea culpa de la Iglesia, que viene de hace tiempo, ¿no? Que se han crecido las distintas comunidades, que hoy cualquier grupo en un barrio puede hacer una iglesia paralela, y es casualmente el producto de que la Iglesia ha dejado de evangelizar, que era quizás lo que le dijo Cristo, ¿no es cierto? Le dijo, muchachos, vayan. Y en cambio, ese podemos llamarle ese mandato que tenía, lo han ido relegando, y hoy por hoy tenemos la Iglesia que tenemos, y a medida que pasa el tiempo van a salir, y sin decirte más, capaz que dentro de 10 años vamos a tener 5 veces más, y podemos después decir, y después queremos reunirnos bajo la batuta del Vaticano, ¿me entendés? Cuando seamos quizás invadidos como por evangélicos que hay proliferando en casi toda la ciudad. Y ante esa, podemos llamarle esa coyuntura de decirlo después de la pandemia, no es una situación para decir, tenemos que salir, Mario, no, hay que ir a los barrios, vamos a las villas, hagamos muchas cosas.
Muchas gracias, la Gracias. respuesta, y vamos con Lira. Gracias, Carlos. Bueno, todos son Carlos, así que... Bueno, Carlos I, Carlos II, vos sos Carlos III, el Borbón. Sí. No, pero el que había hecho la primera pregunta. Sí. Es. Mira, podemos evocar la figura de Monseñor Lira, teólogo y pastor, muy profético desde la perspectiva del ecumenismo. Precisamente, yo vine de hacer mi año pastoral en el año 84, después que había estudiado en Buenos Aires, los estudios eclesiásticos, en la facultad de Devoto, ¿no? Hice el año pastoral en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y el 85 fui ordenado diácono y después sacerdote. Entonces empecé en esos años colaborando con este gran obispo salteño en un proyecto ecuménico que Monseñor Lira lo había pergeniado en diálogo con el padre Alfonso Navarro Castellano, misionero del Espíritu Santo de México, y dos pastores evangélicos, Carlos Ortiz, que estaba a la sazón por California, por ahí, un argentino evangélico, y Bob Thomas, un metodista me parece. La propuesta que trajo el padre Navarro Castellano y que se la plantearon, y Monseñor Blanchú la aceptó con mucho coraje, y algunos sacerdotes lo vieron. Yo era diácono y después, bueno, ya en ese tiempo fui ordenado. Anteayer cumplí 35 años de pastor católico, digamos así, de sacerdote, de servidor, ¿no?, en la iglesia. Entonces la propuesta era la siguiente: vamos juntos, evangélicos y católicos, con el querigma a todos lados, a los barrios y a todos los estamentos, pero recuperemos el querigma. En aquel momento se llamaba evangelización fundamental, ¿no es cierto? Entonces el querigma es común a todos los cristianos, y ponernos de nuevo en el querigma, que es la fuente de toda la riqueza, lo dice el Papa Francisco, dice, con ser lo más simple, sin embargo, es lo más fecundo, ¿no? Y después hagamos nos pongamos de acuerdo en unos puntos en los que no podemos confundir las identidades. Cada uno debe permanecer en esta campaña ecuménica fiel a la familia, a la iglesia donde nació. Y nadie le va a sacar al otro un cristiano entre unas cosas. La otra, la afirmación de la propia identidad cristiana, como vos decías, es fundamental para que haya un diálogo. Porque si no hay respeto de la diversa identidad del otro, estoy yo en un proceso de captación, ¿no es cierto?, y de invasión sobre la identidad del otro. Entonces, las cosas en común se encuentran en común, no porque uno prime sobre el otro. Han sido los fracasos de los intentos de unificación al catolicismo, por ejemplo, en el siglo XV, con el concilio de Florencia, ¿no es cierto?, en que se quería lograr la unidad de los griegos, ¿no?, porque fue una obligación, ¿no?, del cristianismo latino, diríamos así. Entonces volvieron los delegados y las iglesias de base dijeron, no, eso no era lo que queríamos nosotros. Entonces fracasó ese intento. Me hace acordar a una idea de Leonardo Boff, que dice, bueno, la iglesia puede estar en testimonio, que el testimonio es cuando la iglesia tiene la verdad y no está abierta a conocerla por testimonio de otro, es decir, el testimonio es unilateral, y el diálogo. En el diálogo la iglesia está abierta a encontrar a Cristo y la verdad de Cristo también en otro hermano, ¿no? Con respecto al mensaje bíblico, pastor, ¿la Biblia qué principio da para establecer una unidad auténtica en el cristianismo? Lo mencioné al principio, hay varios versículos en la Biblia
pasajes enteros que hablan acerca de la unidad. El más evidente y el más ejemplificador es que Jesús nos ve como un cuerpo, un único cuerpo, donde Él es la cabeza, ¿no? Entonces, y habla Corintios, todos somos parte de ese mismo cuerpo con diferentes funciones, pero dice, la oreja no puede decirle al ojo, no te necesito, ¿no? Ni el ojo le puede decir a la boca, no te necesito, sino que cada uno de los miembros son únicos e indispensables para el funcionamiento del cuerpo, donde si el dedo duele todo el cuerpo, y si la mano agarró la victoria, un trofeo, y se alegra todo el cuerpo, ¿no? Pero eso habla de una unidad perfecta en funcionamiento del cuerpo, ¿no? Por eso es el mejor ejemplo que da la palabra en cuanto a la unidad de los cristianos, ¿no? Y Jesús, ¿no? En Jesús mismo, esto de que está así en Corintios que vos decís, sí. La analogía del cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y Jesús mismo en la oración que le llaman la oración sacerdotal, el capítulo 17 de San Juan, ¿no? 17:21, que lo conocemos. Señor, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿no? Y eso es tan importante. Si nosotros los cristianos no soñamos con la unidad, que no la podemos predecir, ni podemos anticiparnos a lo que el Espíritu vaya a ir dictando en el camino que nos llevará a la verdad completa, ¿no es cierto? Si no soñamos y anhelamos apasionadamente la unidad que se da en el amor y en la presencia del Espíritu, aunque también se da en la luz, ¿no es cierto? En la luz de la fe, nosotros vamos a ir haciendo fracasar incluso la eficacia del mensaje del Evangelio. Para que el mundo crea, tenemos que ser uno. Y entonces, volviendo a San Pablo, dice que ¿quién es uno? De Apolo, el otro de Pedro, el otro de Josefa, el otro de Pablo, yo soy de Cristo. Y dice, no, eso no puede ser. Hemos edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y no podemos decir que nos vamos hacia porque eso sería una sectarización, ¿no? Prácticamente del cristianismo. ¿Y qué rol cumple la unidad de los cristianos? Y yendo más lejos, porque Trini aclaraba muy bien, el diálogo interreligioso no es lo mismo que el ecumenismo, que es un diálogo entre religiones cristianas, ¿verdad? El diálogo entre religiones, ¿cómo ayuda a la paz en el mundo? ¿Colabora, tiene algo que ver la paz entre las religiones con la paz en el mundo, o son cosas que son laterales, independientes? ¿Qué te parece? Eso se llama el macroecumenismo hoy en día. ¿Ah, sí? Macroecumenismo. Sí. Se dice que el ecumenismo es sentido estricto, ¿no es cierto?, sería el del triángulo de la cristiandad. Tradiciones protestantes, tradición católica latina y tradiciones católicas orientales o ortodoxas. La confesión en la Santísima Trinidad, en el Salvador Jesús, Dios y hombre verdadero, y bueno, y todo el tema de cómo se articula la unidad visible de la Iglesia, en donde residen, por supuesto, los puntos de la unidad y la autoridad apostólica en el ministerio, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros reconocemos, el catecismo tiene una cosa muy interesante, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de las etapas de la revelación, ¿no?, que no abandonó a Adán en su pecado, sino que le prometió el Salvador, antes de hablar de Abraham, hace una referencia a Noé. Y en Noé, Dios hace una alianza con las naciones y con las culturas de las naciones, y promete, ¿no es cierto?, no destruirlas. Entonces el personaje Noé, que puede ser una figura mítica, pero sin embargo de alguna manera representa a los pueblos, ¿no es cierto?, que pueden caer en el peligro del endiosamiento del Estado o del rey, etc. Pero mientras reconozcan la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, sin embargo siguen siendo protegidos por el Dios de la vida.
eso abre todo el espacio a que demos gracias al Señor, porque la salvación no está solamente en los 2.000 millones de bautizados y otros 4.000, 5.000 se van al infierno, no, porque Dios tiene caminos de salvación y muchas veces esos caminos de salvación son los que no van por la estricta religión cristiana, como no iban algunos personajes, como pueden ser Job. Claro, no está hegemonizado, digamos. No. Hay santos paganos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y hay Pablos paganos. Como decía el libro Escucha, Pablo, tenemos una llamada. de Henri de Lubac, ¿no? Los santos paganos del Antiguo Testamento. Buenas. Entonces, hay salvación en las otras religiones también. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Mario. Ah, bueno, no hay un Carlos. Bien, Mario, ¿cómo estás? Bien, yo quería agregar a la palabra exacta que nos quiere dar Dios, del Espíritu Santo, que es la verdad. Primeramente, Jesucristo nunca ha dicho de qué religión tenemos que ser. No existe eso en la Biblia, no está. No tenemos que seguir a ninguna religión. Jesucristo dijo que creamos en el Evangelio. Mateo 4:23, anótelo si quieren. El Evangelio es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. El otro capítulo, Mateo 22:34. ¿Obedecer qué? Los 2 mandamientos. Eso es el Evangelio. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos que seguir a ningún hombre aquí en la tierra. El Señor dijo, un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién es? Jesucristo. Que ninguno se haga maestro, porque uno es el maestro, el Cristo. Mateo 23, todo el capítulo, anotaron bien. Eso es palabra exacta y es la verdad que el Espíritu Santo me da a mí para guiar al pueblo de Salta. Muchas gracias, estimado. Escuchar, Te hago una pregunta. eso ¿Vos? es lo que Dios nos manda. Bajo esos 2 mandamientos tenemos que caminar en esta tierra y eso nos va a llevar al cielo, a la salvación. Hermano, El mundo está perdido, ¿me escuchás? y confundido como ovejas sin pastor. ¿Me escuchás? Sí. ¿Vos te congregás en alguna comunidad? No, como le decía, yo tenía un pastor, pero como el hombre pecador se equivoca, cae, Ajá. entonces no me queda otra que seguir a quién, a Jesucristo. Ese pastor nunca le va a fallar, pastor de los pastores, Bueno. Señor de los señores. Muchísimo. Yo a través de Jesús, de lo que Él me dice, obedeciendo sus mandamientos, yo voy bien por la vida. Y eso me va a llevar al cielo. Muchísimas gracias por tu testimonio, querido hermano. Muchas gracias. Pachi, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, tenemos varios que se han acumulado ahora, ¿no? Por las llamadas telefónicas. La señora Berta Herrera Trejo dice muchas gracias por la ayuda, por las palabras. La Luz Victoria dice, hola Juan, saludos desde Rosario, Argentina. María José Mostegui dice saludos desde Uruguay. Lomeli Noemí, saludos Fernando desde Los Ángeles, California. Gracias por compartir tu conocimiento. Luz Victoria dice súper interesante que hagan este tipo de entrevistas. María José Montegui dice gracias simplemente. Y después la señora Estrella Martínez que pone varios stickers con los pulgares para arriba. Bueno, Pastor, tenías algo para Sí, decir. quería contestar un poco o argumentar un poco el llamado de recién. Yo creo que, sin lugar a duda, Cristo es al quien debemos seguir. Él es el gran pastor de las ovejas. Pero también, cuando habla de unidad, yo quería leerte algo en Efesios. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Eso muestra de que hay que ese cuerpo es uno y donde la cabeza es Cristo. Pero un poquito más abajo también dice que Él, hablando de Dios, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea que, en realidad, Dios definió también
y de alguna forma delegó, porque cuando dijo vayan, evangelicen, disipulen, dice, ¿no? Hagan discípulos, dice, ¿no? Ese es el gran mandato que tenemos. Eso ha puesto a personas para que podamos juntos crecer. Ahora, yo no soy, por ser pastor o teólogo, no soy mejor que vos. Soy tan pecador y fallo como cualquiera. Todos necesitamos a Cristo al fin. ¿Por qué? Porque Él es el que se pone delante nuestro y nos presenta limpios delante de Dios. ¿Está bien? Pero nos necesitamos congregarnos en comunidades para crecer juntos, para hacer esto que dice acá, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, entiendo lo que dice Mario, pero es bueno congregarse, pero no teniendo la mirada en las personas, porque las personas siempre van a fallarnos, siempre. Es la mirada en Cristo, es crecer en comunidad, pero teniendo mi mirada, mi enfoque en Cristo, sabiendo o aprendiendo lo que dice la palabra y haciendo lo que dice la palabra. Mira, se me ocurre preguntar si para escuchar al otro, para dialogar con el otro, recuperando un poco lo que decías vos, esencial la identidad, ¿no? Es decir, Raúl Forné Betancourt nos enseñaba el otro día que nosotros no podemos dialogar con el otro si no sabemos quiénes somos nosotros. Y cuando yo, por ejemplo, católico o metodista, dialogo con un presbiteriano, con un católico, un ortodoxo, y me abro a recibir un mensaje de él, puedo ser metodista de una manera más profunda, dice, más rica, más profunda, dice Raúl Forné Betancourt. Tenemos una llamada y después vamos con Pachi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Rosario. Siempre escucho el programa. Me gusta y aparte me gusta aprender. Quiero contar un testimonio que me pasó a mí, pero quisiera que alguien me diga algo al respecto, qué es lo que me pasa a mí en realidad, con respecto a lo que voy a contar. Cuando vino la Virgencita de Fátima, que anduvo visitando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, nosotros acá en el barrio la esperábamos mucho. Yo la había soñado a la Virgencita una noche anterior a la llegada, y la vi arriba en el cielo, llena de luces, de estrellas. O sea, no vi la imagen, la estatua, vi la Virgen arriba. Eso es lo que vi yo. Cuando llegó por cerca de mi barrio, que la estábamos esperando desde temprano, me fui hasta la esquina de la cuadra, que vine a hacer Catamarca, al 1050, y cuando llegué a la esquina con todas las vecinas y los vecinos, todos estábamos esperando, estábamos todos afuera, era temprano, y resulta de que vi la gente que venían como 2 cuadras, que venía la Virgencita, y no la podía ver a la Virgencita, pero yo quería verla así como la había visto, como la había soñado, y no la podía ver así. Entonces yo me fui más al medio de la calle y le estiré mis brazos y la vi a la Virgen arriba, así como yo quería verla, así la vi, y caí y dormí. No es dormir, sino es entrar en reposo, me dijo el Padre Pío Benito, fue que venía con la camioneta y venía la Virgen ahí, y él se acercó a darme la unción del aceite y me dejó una estampita en medio de mis manos, y yo dormí ahí, digo dormir, pero no es dormir, en medio de la calle. Por lo menos debe haber sido 15 minutos que debo haber dormido, y la gente me cuidó, y la Virgen también. Después siguió por el camino y fue a la iglesia de la Santa Cruz. Y me siguieron toda la parte de lo que es tránsito, que me cuidó los chicos que iban en las motos. Mi estimada, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que
me puede haber pasado, porque siempre me pasa eso, ¿no? Mirá, no es de ahora. Estimada, te propongo que nos pases tu número de teléfono, nosotros se lo pasamos al padre Pagano y él te explica, ¿sí? Lo que pasa es que estamos justitos ya a un minuto de terminar el programa y tenemos que hacer el cierre. Yo te propongo que hagas eso con nuestro productor, le pasás el número y él le pasa el número al padre Pagano y él te llama. ¿Hacemos así? ¿Padre? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, Pachi, un mensajito. Sí, es uno cortito, pero vale la pena leerlo porque sirve. Dice, falta en la mesa la mirada atea, que es una mirada con muchos practicantes. Me parece que eso sumaría para ustedes. Bueno, si yo tenía un amigo que dice, el diablo también tiene que tener su cátedra en la carrera de teología, ¿no? Bueno, Pablo, para ir cerrando, si querés, ¿no? Sí. Para hacerme un eco a eso, no todo puede ser ya, ¿no? Entiendo que, por lo menos mi primera experiencia con este diálogo contigo, que valoro mucho y agradezco, y por lo tanto puede ser un camino que se vaya ampliando, un horizonte que se vaya profundizando, depende de los objetivos que tengamos en el programa y no solamente hagamos una mezcolanza que puede ser muy traer confusión. Por de pronto que podamos caminar en esto, me parece muy importante el aliento de que los cristianos nos reconozcamos y escuchemos las necesidades que desde las bases, desde la gente sencilla, están surgiendo como un clamor. Estamos viviendo en las comunidades diferencias confesionales, incluso dentro de las familias, y creo que los pastores y los sacerdotes debemos promover la unidad y el entendimiento, ¿no?, de las confesiones y no la negación del otro, porque la herida es muy grande, la ofensa es muy grande, los sentimientos muy caros de cada uno en su propia tradición. Entonces, pienso que este programa puede ayudarnos a reconocernos, a aceptarnos y a caminar juntos en la confesión fundamental de Jesús nuestro Señor. Claro. No, y el rol de la humildad también para reconocer al otro, ¿no? Me parece que por ahí la arrogancia no ayuda mucho al diálogo con otro hermano. Pastor, para ir cerrando. Sí, creo que lo principal es tener una fuerte conciencia de que la gente necesita a Cristo. Entre los líderes de diferentes denominaciones, ¿no? Cristianas. Y que tenemos que hablar de Cristo. La gente está desesperanzada y Cristo es esperanza para la gente. Y creo que eso sería lo que debería movernos a nosotros los cristianos, líderes cristianos, a llevarle esperanza a la gente. Vivimos una situación muy compleja a nivel familia, a nivel económico, y a nivel social, y creo que la gente necesita a Cristo. Cristo es esperanza, es una buena noticia de verdad. Entonces creo que tenemos que concentrarnos en eso. Muchas gracias. Bueno, Trini, ¿algún mensaje de cierre? También, considero lo mismo que el pastor, ¿no? Que hay ya demasiados problemas y cosas que nos desunen como para sumarle con la religión, así que me parece que es buscar los puntos de unión, la fraternidad entre personas, el respeto a las distintas creencias y como siempre, digamos, que no, por lo menos en mi caso, digamos, que no tengamos prejuicios ante otra religión, ante las diferencias, y que justamente sea algo que nos pueda abrir el diálogo, que sea fructífero y que podamos unirnos en las luchas en común, como ya dije. Así es. Bueno, excelente mensaje, gracias por haberme acompañado. Y obviamente esto recién empieza, vamos a poder, si Dios quiere, hacer otros encuentros con otra agenda un poquito más trabajada, pero bueno, gracias por estar, a ustedes también por acompañarnos en esta noche y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar.